Mis queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes. Estamos celebrando el 22º domingo del tiempo ordinario. Y les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas de esta parroquia de San Juan el Apóstol. Y para comenzar, por favor, tomemos un momentico para apagar o poner en vibrador nuestros celulares y así poder disfrutar de una celebración sin interrupciones. Y reflexionamos hoy sobre la identidad y la vocación de Jesús, así como la nuestra, como amados de Dios, enviados a dar testimonio del Evangelio. Se nos ofrece un fundamento y un propósito para nuestras vidas. Hay muchas cosas en la vida que nos tientan, despiertan falsos temores o nos atraen a lo atractivo y superficial. Jesús nos proporciona un camino a seguir. Como lo hizo Jesús, mencionemos las tentaciones que enfrentamos para que no tengan poder sobre nosotros. Y mientras seguimos nuestro camino, pongamos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Y esta misa se ofrece por el descanso de las almas de José Javier Rivero, Juan Raúl Guzmán García, Juan García Rodríguez y María Tomasa Martínez. Ahora comenzamos nuestra celebración, le damos la bienvenida a nuestro celebrante y entonamos la canción de entrada. Que esto no sé ni cómo se pone. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta, la casa del Señor. Con alegría, gratitud y esperanza nos reunimos para celebrar este sagrado banquete. Por medio de él, Dios nos muestra su amor y nos alimenta con su palabra, cuerpo y sangre. Sin embargo, para poder hacerlo dignamente, necesitamos ante todo reconocer nuestros pecados, suplicando a Dios nos conceda su perdón. Señor Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Señor, ten piedad. Cristo, buen pastor, que das tu vida por las ovejas. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, que nos reconcilias con el Padre por medio de tu sacrificio de amor en la cruz. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone sus pecados y nos lleve a la vida eterna.
Ofrecemos esa Santa Misa pidiendo a Dios por la salud de nuestra hermana Olga Montgomery y por el eterno descanso del alma de nuestros hermanos difuntos, José Javier Rivero, Juan Raúl Guzmán García, Juan García Rodríguez y María Tomasa Martínez. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a tomar asiento, escuchemos con atención la palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que la pierda, por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Homre ha de venirnos a crecer espiritualmente para alcanzar la santidad y la gloria eterna del cielo. La primera de ellas ha sido tomada del libro del profeta Jeremías. Y Jeremías, al igual que todos los profetas, fue llamado por Dios para cumplir una misión muy importante, pero no fácil de llevar a cabo. La misión del profeta básicamente es anunciar la buena nueva, denunciar el pecado del pueblo y renunciar incluso a sí mismos para dejar que Dios sea el que reine en cada uno de ellos. También nosotros hemos sido ungidos como sacerdotes, profetas y reyes en el momento de nuestro bautismo y necesitamos poner en práctica esta misión profética que hemos recibido. Pero vamos a enfocarnos un poco en Jeremías y ella finalmente lo atrapa. Es decir, si bien es cierto, se dice que es el hombre el que casi siempre toma la iniciativa, en realidad la mujer sabe seducir al hombre de una manera mucho más discreta, terminando así haciendo creer al hombre que es él el que ha dado la iniciativa. Es una cualidad muy especial que tienen las mujeres. Pues bueno, el arte de seducir no se limita simplemente entre la relación de un hombre y una mujer, sino que especialmente tiene su origen en Dios. Dios nos seduce. Y Dios nos enseña que si bien es cierto, el amor de las demás personas es bueno, el amor de Dios es realmente incomparable. Y Jeremías se siente seducido por Dios. Y es por eso que acepta la misión que Él le encomienda, a pesar de lo difícil que ésta llegará a ser. Sin embargo, en este pasaje en particular vemos a un Jeremías triste, desanimado, adolorido, que dice: he sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción, y nuestra confianza plena en Él, porque al final del día es Dios el que tiene el control de todo. Y por eso nosotros debemos simplemente hacer lo que nos toca, confiando en que Dios está de nuestro lado y nos fortalecerá para seguir adelante. Tomando pues el ejemplo de Jeremías, nos damos cuenta de que no está mal que en algunas ocasiones nosotros nos sintamos también tristes y desmotivados. Lo que sí estaría mal es hundirnos en la amargura y en la tristeza, en la desolación. Se vale entonces llorar ante Dios un momento, pero de la misma manera necesitamos secarnos las lágrimas para seguir adelante. El Señor nos manda a evangelizar. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, y en ella San Pablo nos exhorta a ofrecernos a Dios como una ofrenda viva. Recuérdense que de manera especial en la tradición judía se ofrecían animales a Dios, su sangre. Y en Jesús vemos cómo Él mismo se ofrece como el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Por esa imagen, San Pablo nos invita también a nosotros a ofrecernos como ofrenda viva. Voy a poner un ejemplo que se suscita generalmente en la liturgia. Ahora no lo estamos haciendo por la situación en la cual nos encontramos, pero la presentación de las ofrendas, cuando algunas personas son designadas para traer el pan y el vino, y también las ofrendas monetarias que se dan para el sostenimiento de la parroquia.
Eso es un gesto litúrgico de gran importancia, porque primero se está ofreciendo, sí, el pan y el vino, que será consagrado y por medio del milagro de la transustanciación llegará a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero además de esto, las personas que lo presentan su ser, sus intenciones, y las intenciones. Entendamos entonces que lo que nos pide San Pablo es decir: Señor, yo me ofrezco a ti como ofrenda viva, así como Jesús se ofreció en la cruz por la humanidad. Pero además de esto, San Pablo nos invita a no dejarnos transformar por los criterios de este mundo, sino dejar que una nueva manera de pensar nos transforme internamente para saber distinguir cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay un versículo bíblico en el cual Jesús nos dice que estamos en el mundo, pero que no debemos ser del mundo. Y el mundo ha sido creado por Dios y en él hay mucho bien, pero debemos ser conscientes de que también en el mundo existe el mal, porque existe el pecado y existe el maligno. Ahora, el poder del maligno y del pecado es siempre limitado, pero debemos apegarnos a Dios, debemos apegarnos a los mandatos de Dios. Y es por eso que nosotros nos encontramos en nuestro día a día en una lucha bastante fuerte de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero teniendo en cuenta de que muchas veces estamos nadando contra la corriente, porque muchas personas piensan de manera diferente y tal vez dejándose arrastrar por el mal presente en el mundo, terminan entonces viviendo una vida mediocre desde el punto de vista espiritual. Hace pocos días atrás celebrábamos la memoria, miramos a nuestro alrededor y vemos tal vez actitudes equivocadas, acciones que no están bien, pero como todo el mundo lo hace, pues hay que hacerlo. Yo les soy sincero, una de las cosas que me costó muchísimo al mudarme a Miami fue, y creo que muchos de nosotros pudiéramos estar de acuerdo en esto, es las infracciones de tránsito que se cometen aquí con mucha frecuencia. Y al principio a mí esto me molestaba mucho. Yo venía de estar en el estado de Nebraska, un estado rural donde se produce pues mucho trigo, donde hay mucho ganado. De hecho, de ahí viene Omaha Steaks. Y pues obviamente el tráfico no era simplemente dejar que las personas hagan lo que hagan, pero sin caer en el error que muchos cometen. Y esto, repito, no es fácil, porque en ocasiones también uno puede llevar prisa, también uno puede sentir que pues lo que yo tengo que hacer es muy urgente, pero en realidad entonces eso no me da a mí la autoridad ni la libertad de cometer infracciones. Porque yo siempre digo que no podemos pretender ser buenos cristianos si no iniciamos por ser buenos ciudadanos. Entonces, considero yo que lo que San Pablo hoy nos invita es precisamente eso, a no dejarnos llevar por lo que los demás hacen, por la oscuridad presente en el mundo, sino que nosotros debemos ser esa pequeña luz que ilumine a pesar de las tinieblas presentes en nuestro mundo actual. La invitación es, queridos hermanos, a ser cristianos católicos, no solamente en el momento en el cual vengo a misa, sino todos los días de mi vida y en todos los ámbitos en los cuales el Señor, Pedro era el único que respondía y decía: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús se alegraba por las palabras de Pedro, lo elogiaba, le decía: esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Le decía: tú serás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le daba el poder para perdonar pecados. Jesús tenía que padecer,
por parte de los sumos sacerdotes y de los escribas, de los ancianos, que iba a ser condenado a muerte y que iba a resucitar. Yo quiero hacer mención a esto último que he dicho. Iba a resucitar al tercer día. Pero pareciera ser que Pedro y el resto de los apóstoles se quedan solo con lo primero que Jesús dice: padecimiento, sufrimiento, muerte. Pero se olvidan completamente de la resurrección. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nos quedamos solo en el dolor que vivimos en ciertas ocasiones y no nos abrimos a la esperanza que también trae consigo el dolor en muchos casos. Si una mujer, por ejemplo, le tiene miedo al momento del parto y se rehúsa a tener a su hijo solo por pensar en el dolor, se cierra también a la alegría que produce poder dar a luz a ese hijo y tenerlo en sus brazos. Me ha tocado contemplar ese momento con amistades, ver a una madre que por primera vez le colocan sobre su regazo a su bebé recién nacido. Y es un momento muy especial. Se puede ver tanto en el niño como en la madre. Entonces, obviamente, esta mujer embarazada tiene que pensar no solo en el dolor que le causará, sino en ese momento tan especial y en todos los años y alegrías que ese hijo o hija traerá para su vida. Jesús preguntaba a los apóstoles: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Precisamente porque quería estar seguro de que ellos reconocieran su verdadera identidad, para que más adelante, cuando Jesús ya no estuviera físicamente presente, ellos pudieran dar testimonio y ser consecuentes en todo momento. Sin embargo, al expresar estas palabras, Pedro, que le podía pasar a Jesús, claro que él amaba a Jesús, pero Pedro no solamente piensa en Jesús, piensa en él. Piensa en lo que le va a pasar a él. Porque él sabe muy bien que ser discípulo de Jesús conlleva también arriesgarse a sufrir lo mismo que Jesús no estaba previsto. Todas estas cosas llegan al mundo como consecuencia del pecado original. Es por eso que tendemos a rechazar inicialmente. Sin embargo, queridos hermanos, el dolor y el sufrimiento traen consigo también una dimensión de purificación. Y por medio de lo que padecemos, si lo ofrecemos con fe a Dios, nos purificamos y crecemos en ese. La respuesta de Jesús a Pedro es bastante contundente. Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Podríamos imaginarnos la reacción de Pedro ante estas palabras tan duras por parte de Jesús. Pero Jesús no quiere insultar a Pedro, no quiere hacerlo sentir mal. Quiere simplemente que Pedro recapacite y se dé cuenta de que lo que está diciendo no tiene ningún tipo de sentido, de que si él ha sido capaz de profesar su fe en Jesús como Mesías, él tiene que ser consecuente con esa profesión de fe que ha hecho. Y es allí entonces cuando Jesús, de manera aún más categórica, dirá: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Queridos hermanos, cuando meditaba este pasaje del Evangelio de hoy, venían a mi memoria dos testimonios de dos diferentes familias, de una señora y de un señor, que
Cuando fue concebido y su madre comenzó a ir al control del embarazo, los doctores comenzaron a darles muy malas noticias, diciéndole que este niño venía con ciertos problemas bastante fuertes. Y le recomendaron lo que suele llamarse de manera muy diplomática una interrupción del embarazo. A eso yo lo llamo un aborto, porque es lo que realmente sucede, aborto. Muchas veces queremos poner palabras bonitas como para no hacernos conscientes de la gravedad del pecado, pero eso es. Obviamente para esa señora y ese señor era muy difícil lo que estaban viviendo, eran noches de insomnio, de preocupación, pero ellos decidieron confiar en Dios y encomendaron el embarazo a la intercesión de Juan Pablo II, quien había fallecido pocos meses antes del parto. Hay que mencionar también que durante todo el embarazo, con insistencia, le recomendaban interrumpir el embarazo, abortar. Ellos decidieron confiar en Dios y llegó el momento del alumbramiento y nació Juan Pablo. Y para sorpresa de ellos, pero más aún de los médicos, Juan Pablo nació completamente sano. ¿Pudo haber sido un error humano por parte de los médicos? Sí. ¿Pudo haber sido un milagro de Dios gracias a la intercesión de Juan Pablo II? También. Lo importante es que estos padres decidieron confiar y Dios los premió en su confianza. Yo tuve la oportunidad de bautizar a Juan Pablo cuando era un bebé. Hoy es ya un adolescente. Pero siempre recordaré con alegría y admiración esa confianza plena de estos esposos para con Dios. Y el segundo testimonio tiene que ver con otra pareja de los médicos, quienes recomendaban lo mismo. Ellos decidieron confiar en Dios, pero en este caso, tristemente, la niña, después de nacer, falleció. Yo estuve allí presente en el momento del parto, ellos me invitaron, soy amigo de esta pareja, y fue un momento muy duro para ellos. Posteriormente les acompañé en el funeral, y días después, cuando los visitaba, me recuerdo mucho las palabras de esta joven madre, quien me decía: padre, yo le pedí mucho a Dios que hiciera un milagro, y tal vez no ocurrió como yo quería en un principio, pero le soy sincera, me decía, yo siento una gran paz, porque me mantuve siempre fiel al querer de Dios, y no me dejé arrastrar por mi propio querer. Queridos hermanos, ya para terminar, simplemente quiero recordarles entonces que las palabras de Jesús de renunciar a nosotros mismos, de cargar la cruz y seguirle, son palabras que debemos asumir de manera responsable, no teniendo miedo a lo que podamos enfrentar, porque si somos fieles a Dios, nunca estaremos solos. Y esa presencia misericordiosa de Dios nos dará la fortaleza, sabiendo que Dios es siempre fiel a sus promesas. Así sea. Les invito a ponerse de pie y juntos profesemos nuestra fe en Dios. A cada una de estas preguntas responderán diciendo: sí creo. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros,
resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esa es nuestra fe, esa es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Con fe, esperanza y humildad presentemos, hermanos, nuestras súplicas y peticiones a Dios, nuestro Padre, que nos ama y escucha. La respuesta de hoy será: Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Tomás Fuentes, por todos nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las autoridades civiles se dediquen a la justicia, a la auténtica libertad y a la defensa de los marginados, los pobres, los enfermos y los no nacidos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que ninguno de nosotros sea un obstáculo para aquellos hombres y mujeres llamados a tomar su cruz y seguir a Jesús como sacerdotes, diáconos o en la vida religiosa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que Dios disipe todo demonio y ansiedad que amenaza nuestra confianza en Él y nos proteja de todos los huracanes y tormentas nuevamente esta temporada. Y oremos porque todos los que han sido afectados por las tormentas recientes, roguemos en nuestro interior. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la salud física y espiritual de nuestra hermana Olga Montgomery, por quien ofrecemos esa Eucaristía, roguemos al Señor. Padre bueno y misericordioso, recibe con agrado estas nuestras súplicas que te presentamos con fe. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Pueden sentarse. Oren para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esa ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo momento, ya que vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos,
esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. La caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De modo especial, José Javier, Juan Raúl, Juan y María Tomasa, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles San Juan, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pueden ponerse de pie. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es por eso que con gratitud oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Pasará para siempre. Comunión espiritual para aquellos que no pueden recibir al Señor en la Eucaristía. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente. Te abrazo como si ya te hubiera recibido. Me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo, Héctor. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor, mientras hacemos lectura de los anuncios parroquiales de este fin de semana. Antes quisiera también invitar a nuestros hermanos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión que han presentado sus PICs para llevar a los enfermos. Jesús presente en la Eucaristía. Llena los corazones de estos hermanos que reciben este sagrado don de alegría, de gozo, de paz y de fortaleza para seguir adelante en medio de la enfermedad que atraviesa. Bendíceles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ponerse de pies entonces para la bendición final. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Queridos hermanos, gracias por su participación en esta Santa Mística, tanto física como espiritual. Les deseo a todos tengan una feliz semana. Esta misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. Esperan en el estacionamiento. Chao, Dios te bendiga.